Nuevamente con ustedes, gracias por acogernos en sus hogares con estas pequeñas reflexiones desde el Santuario Mariano Diocesano Nuestra Señora de Lourdes. Quiero compartir con ustedes el texto del Evangelio de Mateo en el capítulo 4, versículos del 1 al 11. Entonces fue conducido Jesús al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Y acercándose el tentador, dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Ustedes pueden continuar leyendo el texto. Yo comparto con ustedes algunas ideas sobre este texto que siempre llama la atención. Semejante en todo a nosotros, nos recordaba en el programa pasado el texto que leíamos, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Así presenta Jesús la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 15. Partiendo de su plena humanidad, la tentación prueba es algo completamente natural en él. Otra cosa muy distinta es el modo y tentaciones concretos que experimentó. Tanto Mateo como Lucas nos presentan las tentaciones de Jesús en forma de una lucha dialéctica entre dos especialistas en Sagrada Escritura, de la que Jesús es mejor conocedor y más agudo de su adversario. La única diferencia importante entre los dos evangelios es que Lucas invierte el orden de la segunda y tercera tentación. Solo eso, una variante nada más. A las propuestas de Satán contesta siempre Jesús con un argumento de escritura. Está escrito. Y ya esta respuesta contiene una enseñanza muy maravillosa. La palabra de Dios es inapelable. Cierra toda posible discusión. La palabra de Dios es: se acepta o no, pero no se discute. La primera tentación es rechazada utilizando el texto del Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. En el que el autor quería inculcar la gratitud de los israelitas a Dios por los beneficios que habían recibido, entre los que enumera el maná del desierto. De manera que se ponía de relieve la omnipotencia de la palabra de Dios. En este sentido, utiliza Jesús las palabras del Deuteronomio, la confianza en la omnipotencia divina en función de otra vida a la que hay que atender preferentemente. Si la vida corporal se sustentó en el maná, gracias al mandato de la omnipotencia de Dios, hay otra vida espiritual que es preciso vivir en la obediencia a sus leyes y mandatos, en la aceptación de su palabra vivificadora. El que confía en Dios cuenta siempre con su ayuda. Por otra parte, el origen de los ángeles, de las bestias en las tentaciones de Jesús, los encontramos en el Salmo 91, versículos 11 y 12. La frase de la Escritura citada en el demonio se refiere a la protección divina de que es objeto Jesús y la aduce para incitarle a que abuse de ella, enemistándole así con Dios. Jesús rechaza la propuesta y recurre a otra cita bíblica que está en el mismo libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 12, versículo 16, en alusión al libro del Éxodo, que está en el capítulo 17, versículo 2. El pueblo tentó a Dios porque no creyó que iba a ser protegido y asistido. Jesús afirma que Dios ayuda con su providencia y dentro de ella a veces hasta con el milagro. Pero el milagro no está al servicio de la comodidad y menos todavía de la temeridad. Arrojarse caprichosamente desde una gran altura esperando que Dios haga un milagro no es confiar en la providencia de Dios, sino salirse de ella y por tanto pecar. En la tercera tentación, que es de idolatría, Cristo destruye de nuevo la propuesta de santa con la palabra de Dios tomada del Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. En lugar de teme a Yahvé tu Dios y sírvele a Él, Jesús ha sustituido el teme por adorarás. El objeto de la sustitución es claro: pretende poner de relieve que solo Dios puede ser adorado. ¿Qué pretende el Evangelio de Mateo, que es nuestro texto que hemos venido leyendo, con esta narración de las tentaciones de Jesús?
Sus tentaciones son inmediatamente después del bautismo y al comienzo de su ministerio. Indica claramente la intención del evangelista. A Jesús se le quiere inducir a elegir un mesianismo falso, el mesianismo triunfalista, inhumano, terreno, en definitiva. Así hubiese agradado a la inmensa mayoría de las esperanzas judías, pero este mesianismo no corresponde al plan de Dios para su siervo. No olviden vernos en nuestra página web www.santuariodelurdesnicaragua.org. Nos vemos en otro programa. Que Dios les bendiga.